también les pido el permiso a todos y a todas para comenzar a hacer la grabación del ejercicio del día de hoy, pues como siempre con fines académicos para que pueda quedar en el repositorio y en caso de que alguien desee consultar lo que ustedes socializaron, pues lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Vale. Perfecto, entonces siendo las 9:20 de la mañana, les doy un saludo muy cordial a todos y a todas, una bienvenida al evento que vamos a llevar durante toda esta semana que esperamos sea muy fructuoso. Realmente el poder hacer ejercicios en donde estamos trabajando desde las múltiples ópticas que tenemos alrededor del mundo, lo que termina haciendo es nutrir nuestra praxis académica. Agradecemos a nuestras dos ponentes del día de hoy, a Denis Paola por un lado y a Diana Sánchez por el otro. En primer lugar, pues comentarles cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Cada ponente va a tener 20 minutos para hacer su socialización. Cuando falten 2 minutos yo les estaré avisando para que por favor vayan cerrando y posteriormente vamos a tener un momento para 10 minutos de preguntas o de comentarios en el chat. Entonces, siendo así, vamos a dar inicio a nuestra primera ponencia del día de hoy, que está a cargo de Denis Paola Holguín Vaca de la Universidad Pompeu Fabra. El título que se va a abordar es el fomento de la interculturalidad crítica en el aula de español para adultos migrantes, experiencias didácticas y reflexiones teóricas. Es necesario y preciso comentar que los intereses bajo los cuales trabaja Denis tienen que ver con migration, postcolonialism, critical interculturality and cosmopolitanism. Entonces, Denise, te damos la palabra y muchas gracias por acompañarnos en este evento. Vale. Muchísimas gracias por la presentación y también por la oportunidad de poder compartir el día de hoy estas reflexiones. A ver si se puede ver la presentación. Perfecto, se está viendo muy Vale. bien. Bueno, pues el título, como bien lo dijiste, es la interculturalidad, reflexiones teóricas y experiencias didácticas, y tiene que ver un poco pues con el tema principal que nos convoca a todos hoy y este año en la conferencia de IALI, que está relacionada justamente con esos planteamientos epistemológicos de las últimas décadas que se relacionan con cómo comprender, investigar y fomentar esta mirada intercultural, poniendo de manifiesto pues esa necesidad de comprender estos debates globales y esos retos locales que, como sugiere Niklas Ronström, quieren sobrepasar esta visión nacionalista de la interculturalidad o de la educación en general, pero que en este caso, como bien también sugerían en la ponencia anterior el profesor José Álvarez y el profesor John Covert, está un poco atrapada en una especie de continuum que podríamos llamar ese continuum globalista y cosmopolita, ¿no? Esto quiere decir una formación intercultural que desde un punto de vista globalista sería como necesario en unas dinámicas de la globalización y comprendida también esa educación intercultural como un capital necesario para el funcionamiento efectivo en un mundo interconectado, inmerso en unas dinámicas pues neoliberales, y como una serie de saberes y competencias que los individuos deben acumular o deben adquirir para determinados aspectos en esta situación internacional o global. Y también entre una visión más cosmopolita que implica de manera más crítica la formación de individuos interculturales hacia una visión más transformadora del ser y de las sociedades, que está más compenetrada con las cuestiones y las relaciones de interdependencia entre lo global y lo local, de una manera, de una visión más decolonial en que el mundo se ve desde un punto de vista más crítico, desigual, en el que prevalecen relaciones
coloniales y relaciones de poder, y que desde cierto punto de vista pone en cuestión esta idea de la competencia, pues rechaza de cierta manera la estandarización del conocimiento al considerarlo también como una colonialización del conocimiento, ¿no? En este sentido, ay, no sé más, ya. Desde un punto de vista epistemológico, la interculturalidad entonces estaría en esa relación pendular entre esa visión globalista que tiene parte de un punto de vista más moderno, sólido, instrumental del aprendizaje de las lenguas y las culturas a partir de una posición más positivista de la enseñanza, más enfocado en los productos, en los comportamientos y que observa la interculturalidad como una competencia y que por lo tanto su investigación sería de corte más evaluativo o prescriptivo, frente a esta visión más cosmopolita, más posmoderna, líquida, dinámica, ideológica de la cultura y de la interculturalidad, cuyo enfoque pedagógico sería más de corte antipositivista, que se ocupa más de los procesos y de las reflexiones, de una toma de conciencia y una praxis más transformadora, que ve la interculturalidad desde un punto de vista más interno y que por lo tanto su investigación sería más de corte descriptivo e interpretativo. Algunos autores consideran que esta relación pendular también tiene que ver con comprender la interculturalidad desde el enfoque competencial, es decir, establecer la interculturalidad como una competencia y tratar de establecer ciertos criterios o ciertos conocimientos que se supone que los individuos deberían adquirir para funcionar como individuos o ciudadanos interculturales, ¿no? Entonces han surgido a partir de este enfoque competencial una serie de iniciativas para fijar de cierta manera estos saberes o estas competencias, como son estos marcos de referencia, como el marco para las competencias democráticas del Consejo de Europa, en el que de cierta manera establecen ciertos criterios en lo que los estudiantes deberían, de la manera en que los estudiantes deberían sentirse o las ideas de mundo que deberían expresar o los saberes que deberían adquirir, ¿sí? En diferentes niveles, ¿no? Esto se ha criticado pues, justamente por ser una forma de colonizar el conocimiento y también de estandarizar el conocimiento bajo la idea de que actuar interculturalmente pues presupone una serie de actitudes, de conocimientos y de saberes que necesitan ser aprendidos para poder funcionar como tal. No solamente sugiere estandarización del conocimiento, sino también una serie de contradicciones que, como afirma Sotzman, if we accept that intercultural learning is essentially subjective and rather than predictable, how can we describe the outcomes in advance as specific competencies and attempt to teach or even assess them? Es decir, cómo desde el punto de vista ético, moral y también pedagógico, cómo podríamos evaluar o enseñar cuestiones como la empatía y cómo podríamos entonces separar en escalas de adquisición, como se puede ver acá en básico, intermedio y avanzado, cuestiones como la empatía, ¿no? Como dice Sotzman, competence-based education is so ubiquitous in contemporary education policy that even some postmodern anti-essentialist perspective on intercultural learning seem to be in line with its main premises. Es decir, si aceptamos que la interculturalidad se tendría que pasar esta ondulación o esta relación pendular hacia una visión no competencial, más local, situada, subjetiva, dinámica, ideológicamente cargada, que tenga que ver con cuestiones de la construcción y manejo de las identidades hacia la reflexión y la co-construcción, surge de cierta manera una brecha metodológica que es de la teoría a la práctica, cómo podemos fomentarlo en el aula de lenguas. En nuestro caso específicamente, cómo podríamos fomentarlo en el aula de lenguas para la población migrante, que de cierta manera se realiza bajo unas premisas como las que propone Villalba, que la competencia en la nueva lengua para esta población suele formularse sobre la idea de que el inmigrante apenas necesita un nivel básico de dominio para desenvolverse en la nueva sociedad.
Y también desde el hecho de que esta pedagogía para la población migrante suele hacerse desde un punto de vista más asistencial y compensatorio, pues se les suele definir a ellos, como dice Hernández, en términos de carencias. El inmigrante no sabe, no es, no puede, y por eso las actuaciones educativas van dirigidas de cierta manera a paliar este tipo de carencias, ¿no? A partir de ciertas propuestas pedagógicas como las que generalmente se encuentran en los materiales didácticos que se encuentran en el mercado. Entonces, ¿cómo poder cerrar esta brecha metodológica a partir de las cuestiones teóricas? Y específicamente en este contexto particular, ha sido una de las cuestiones o preguntas principales que hemos intentado, a las que nos hemos intentado acercar a través de una investigación interinstitucional entre la Universidad Pompeu Fabra y una organización, la Fundación Servei Solidari, en el que se realizó una intervención pedagógica, ¿sí?, con diferentes estudiantes, adultos, migrantes, que se centró en el nivel B1 y que se hizo en colaboración con 2 docentes. Estas experiencias didácticas para poder promover o fomentar la interculturalidad crítica se realizó a partir de una serie de planteamientos pedagógicos como lo son estos que se muestran aquí, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en inglés CLIL, el aprendizaje situado por indagación y también por el aprendizaje basado en problemas, experiencial y dialógico. Lo que se muestra ahora son los resultados de esta investigación, acompañada un poco por los resultados de aula. Lo primero que se hizo fue prescindir un poco de estos materiales y de esta idea del español para inmigrantes y realizar una aproximación al currículum a través de la ICLE, a través de una selección de temáticas. em, Temáticas que tenían que ver con contenidos culturales que serían localizables, es decir, que apelaban a lo global, pero que también surgían de esta situación sociocultural y sociohistórica en la que se insertaba el momento de la intervención pedagógica y que nos permitían integrarlo con los contenidos lingüísticos. Se realizaron diferentes intervenciones, una de las cuales es la que se presenta ahora, los datos que se presentan ahora, que tuvieron que ver con la temática de las fiestas nacionales, específicamente con la del 12 de octubre o Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional de España. Entonces, este aprendizaje por indagación y basado en problemas comienza un poco con la idea de hacer que los estudiantes hicieran primero una pequeña investigación sobre lo que era el 12 de octubre y una puesta en común de una serie de pósters que denominamos lo que ya sabemos o lo que sabemos, en la que los estudiantes pues ponían en común lo que habían encontrado. Luego de ello, se les pidió que en grupos hicieran una serie, otras pósteres sobre preguntas que les surgían, dudas, cuestiones que a partir de lo que ya habían socializado, pues querían en lo que quisieran ahondar o en lo que más les llamaba la atención, que denominamos las preguntas de la clase. Y fue a partir pues de estas preguntas de la clase que empezamos a hacer pues el trabajo ya de enseñanza o de aprendizaje tanto de los contenidos como tal, como de las estructuras lingüísticas. El aprendizaje experiencial también se llevó a cabo a través de la invitación que se le hizo a los estudiantes a participar o hacer una observación participativa de 2 eventos que tuvieron lugar justamente el 12 de octubre en Barcelona, con motivos y bueno, con un motivo en común, pero con perspectivas y objetivos distintos. El primero era en la Plaza Cataluña, en las horas de la mañana, que se denominaba el Día de la Fiesta Nacional, y en las horas de la tarde, partiendo también de Plaza Cataluña, el evento que se llamaba Somos Resistencia Anticolonial. Entonces los estudiantes fueron allí, participaron, y tomaron una serie de material audiovisual, fotos, videos, también interactuaron con algunas personas y enviaron algunos audios, tanto de ambos eventos. Y todo esto se recopiló y se llevó al aula, ¿sí?, para reflexionar, contrastar, debatir y co-construir
desde la perspectiva del aprendizaje dialógico, y más adelante se complementó con otro tipo de materiales también lingüísticos para ver tanto la lengua que surgía allí como otras cuestiones, estructuras que nos servían para hablar de lo que estábamos viendo y de la manera como los estudiantes pues daban sentido a lo que habían observado y todo lo que habían experimentado. Como todo esto hacía parte de un trabajo de investigación, pues todos los discursos de los estudiantes se grabaron y se transcribieron, y a continuación pues mostraré algunos de los resultados. Se pudo observar que ya desde las preguntas de la clase, los estudiantes ya empezaban a cuestionar algunos conceptos y las visiones hegemónicas que iban alrededor de estos discursos, específicamente el concepto de descubrimiento, ¿no? A través de preguntas como si había gente en este territorio, ¿por qué descubrimiento? Porque el 12 de octubre se le dice o se comenta que es el descubrimiento de América, ¿no? Porque descubrimiento es una fiesta, la verdad es una tragedia. Entonces aquí los estudiantes además de cuestionar, se posicionan, ¿m? Y ofrecen ciertas contranarrativas, ¿no? Como dice Lálica, porque dicen que es descubrimiento de un continente, de un país, si antes sí que había gente, y porque dicen que es descubrimiento de estadounidense o de India. Descubrimiento es, no me parece bien. Aquí se ve también pues el posicionamiento de los estudiantes. Alejandro responde, la verdad yo pienso que es una pura manipulación, porque yo digo yo descubrí, entonces yo soy dueño, porque la historia del descubrimiento que todos hacen una fiesta, que inclusive yo puse otras preguntas, la verdad no es una fiesta, es una matanza. Lálica, por su parte, también dice, es igual de este lado, pero como dicen que descubrimiento de India fue en 1498, creo que fue así, pero antes como que no sabían si Alejandro llegó así, ahí. Se puede observar también cómo no solamente cuestionan y se posicionan, sino que también ofrecen relaciones translocales al ver que estos conceptos o estas ideas del descubrimiento y estos discursos más hegemónicos no solamente aplican a lo que es el 12 de octubre y la fiesta, digamos, en cuestión, sino que también se relacionan con otras cuestiones más locales o de otros territorios, como puede ser el de la India. Se ve cómo los estudiantes a través de sus discursos transforman sus esquemas propios, como Mónica, que opina que ella pensaba que el Día de la Hispanidad era una cosa y que iban a salir y iban a mostrar lo buenos que son, pero que se da cuenta que están un poco separados, ¿no? A través de esta experiencia que ella ha tenido. Y también en los diarios de reflexión que los estudiantes hicieron a posteriori, comenta cómo un estudiante pensaba que todos los hispanohablantes celebraban este día con mucha alegría. En la clase conocí que no todos los países celebran la fiesta de la misma manera, y que estaba sorprendido de ver todo esto, porque creo que no podemos cambiar el pasado. Aquí no solamente transforma sus esquemas previos, sino que también ofrece sus propios posicionamientos y una visión de la cultura y de las cuestiones culturales, no como unitarias y sólidas, sino que como una construcción de para diferentes sociedades y para diferentes individuos. Exploran también la construcción de identidades nacionales y asocian estos a los derechos ciudadanos, encontrando diferencias y relaciones de centro-periferia, como cuando el estudiante dice, nosotros como extranjeros no tenemos derecho para entrar con ellos, esta es la política de ellos, no podemos gritar como ellos, porque cuando vi en Plaza Cataluña, fui el viernes, alguien catalano dijo extranjero, a lo que Aisha responde, bueno, puede que el extranjero no tiene derecho a gritar, pero tampoco es así, porque extranjero también trabajan aquí, tienen vida, viven aquí, afecta su vida. Bueno, los estudiantes participaron en ciertos debates en el que comentaban pues estas relaciones de centro-periferia y de lo que habían sentido y experimentado en estas experiencias en estos eventos. También exploran de diferentes maneras la construcción de identidades como un sentimiento, como yo me siento rusa, ellos se sienten catalanes, y por eso cuando ven extranjeros también que dicen Visca Cataluña, pero ¿sobre qué hablas, no? Esta identidad como un sentimiento,
interno a lo que Dasha dice, bueno, es una cosa como te sientes tú y otra como te sientan otros, no solamente es una cuestión interna, sino que también son una serie de adjudicaciones externas, como para vecinos, ellos eran siempre turcos y nunca eran catalanes, bueno, a partir de las experiencias de ellos mismos que han tenido. Reflexionan sobre la situación de orden mundial, sobre todo a partir de la pregunta que ellos se habían cuestionado si todavía hay colonia, pues a partir de sus propias experiencias llegan a la conclusión de diferentes formas de colonización. Una de las estudiantes habla de la colonización y de las relaciones de diglosia que encuentra entre el hindi y el inglés en la India, y dice que es efecto de la colonización y que tiene un efecto hasta ahora, a lo que Yamal explica que también colonización tiene que ver con la lengua y también lo siente cuando dice que hay gente que te dicen que no hablas bien castellano, que no eres de aquí, eres extranjero, y la verdad, pues opina, dice la verdad, pues sí que existe, ¿no? Bueno, estos los salto por cuestiones de tiempo, entonces comentar que en esta, el fomento de la interculturalidad crítica a partir de estas pedagogías emergentes ha sido o ha visto cómo fomenta el posicionamiento de los estudiantes, la manera en que se pueden transformar sus esquemas previos, cuestionar conceptos, visiones hegemónicas, explorar la construcción de identidades nacionales, reflexionar sobre la situación y el orden mundial, desvelar relaciones de poder y reconocer diferentes perspectivas de la realidad cultural. Esto ha sido especialmente relevante en este campo de la educación intercultural para la población migrante, pues no solamente ha podido fomentar lo no competencial, lo local, la visión situada, dinámica, ideológica de la interculturalidad, la reflexión y también la reflexión identitaria, el aprendizaje dialógico y la co-construcción en el aula, sino también una visión no asistencialista del aprendizaje de lenguas, específicamente para la población migrante. Muchísimas gracias. Denise, muchísimas gracias por tu socialización, eres muy amable. Desde acá, pues yo aplaudo tu ejercicio, la verdad, muy bonito ver cómo nos vamos hilando en eventos como estos, como tú muy bien decías, el profesor José Aldemar ya en un momento nos da una apertura muy interesante del trabajo con los pueblos indígenas, pero tú también nos das la perspectiva de qué pasa en Barcelona, ¿no? Y cómo también hay fenómenos en donde aun cuando hablamos de poblaciones diferentes, terminamos encontrando núcleos temáticos en común, como tendría que ver, cómo tendría que ser la interculturalidad, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría dar unas pequeñas apreciaciones, pero antes que nada, pues me gustaría darle la palabra a los espectadores por si alguno o alguna quiere comentar algo, tiene alguna pregunta, pues este es el momento apropiado, tenemos unos minuticos para poderlo hacer y pues ya después yo daría como algunos comentarios frente a tu ejercicio. Vale, gracias. Bueno, acá nos dicen muchas gracias, gracias, muy interesante, muchas gracias, Denis. Perfecto. Bueno, veo que sobre todo hay ese agradecimiento, y eso es algo muy importante. Creo que la gratitud en este ejercicio, en estos eventos, es fundamental, sobre todo por reconocer ese esfuerzo que hacen los colegas tratando de cumplir todos estos ejercicios de investigación, que no muchas veces son tan sencillos en términos de que debemos cumplir ciertos tipos de actividades, las clases, las calificaciones, bueno, y tras del hecho le metemos el corazón a la investigación, entonces evidentemente la gratitud es gigantesca y pues por estar en este espacio compartiéndonos tus ideas, ¿listo? A mí me gustaría pues comentar algunas de las cosas que yo pude ver que me parecieron muy chéveres. La primera es que se sigue todavía generando ese imaginario del otro, pero es ese imaginario colonial, ¿no? Como pasaba en Cristóbal Colón en los cuatro viajes del almirante y su testamento, ¿no? El otro es el salvaje o el buen salvaje, como él le llegó a matizar, ¿no? Entonces todavía seguimos teniendo esa idea del inmigrante como una persona que o es incapaz o no tiene derechos o no tiene posibilidad de participar. Bueno, pero también vemos cómo los chicos muchas veces se vuelven en esos ejes transformadores que cambian un poco esa visión o esa lógica que nos ha impuesto la sociedad.
porque es que esto no es que nosotros lo queramos decir, y, ay, yo quiero que el otro sea el malo, no. Esto yo considero que nos lo han enseñado, ¿no? Desde la escuela, la casa, los medios masivos, bueno. Entonces creo que ahí hay una cosa muy interesante y es ver este papel activo que nuestros estudiantes deben tener, ¿no? Evidentemente no enajenados por nosotros, pero sí guiados por nosotros, ¿no? Acompañando ese ejercicio que se convertiría definitivamente en algo que tú también afirmas que es lo dialógico, ¿no? Una educación como la planteaba Paulo Freire, ¿no? No en función de lo bancario, sino de lo dialógico, del trabajar con el otro, del construir con el otro, ¿no? Y cómo cuando el otro construye conmigo se transforma, pero yo también me transformo, ¿no? Tenemos un ejercicio de interacción mutua, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Porque muchas veces se camufla esa idea de la interculturalidad, pero se piensa es el otro, pero no se piensa y yo qué, ¿no? Entonces en ese ejercicio es muy interesante verlo. Evidentemente, pues la educación no es ajena a la realidad en la que vivimos. Y eso es algo que tú también nos lo demuestras, ¿no? Nunca los educadores pensamos problemas que pasen en Marte, ¿no? Eh, Pensamos cosas que nos afectan, ¿no? Y creo que en esa naturaleza circundante hay tantas cosas para analizar y es desde ahí donde surgen estas propuestas que realmente aportan a lo que puede ser la reflexión o la misma transformación social. Y finalmente, algo que me dejaste ahí como muy fascinado y es con esa idea también que planteaba Todorov en el problema del otro, ¿no? Porque entonces Todorov nos habla todavía de esa lógica del descubrimiento, cómo es un concepto tan errado, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hablar de descubrimiento? Bueno, nos hablan por ahí, ¿por qué no hablar de invasión, de invención, sino de descubrimiento particularmente, ¿no? Y ese creo que es un tema que también queda ahí como en remojo para que lo pensemos. Entonces, Denis, pues muchas gracias. Voy a leer dos apreciaciones que hay de la profesora Janet Ortiz y del profesor José Aldemar. Entonces, la profesora nos dice, me gustaría saber un poco de la experiencia de tu experiencia como docente al generar este tipo de espacios, pues nuestras identidades e ideologías también están allí involucradas. ¿Cómo se involucra el docente en ese diálogo? Felicitaciones. Entonces, Denis, por favor. Sí, esta es una cuestión que siempre ronda y ronda el rol docente, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para fomentar esta criticidad si nosotros también, desde nuestro punto de vista docente, también tenemos nuestros propios posicionamientos y también llevamos al aula toda esta mochila y todo este bagaje? ¿Y cómo hacer que en el aula pues no lo impongamos de cierta manera, ¿no? Por eso es clave, desde mi punto de vista ya docente, pensar en metodologías que sean más como lo llaman las metodologías emergentes, que fue lo que puse allí, ¿no? Estas metodologías emergentes, el profesor no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Son los mismos estudiantes los que proponen, bueno, yo tengo esta pregunta, yo me cuestiono esto, y es a partir de los mismos cuestionamientos de los estudiantes que el docente va de cierta manera guiando la propia investigación de los estudiantes, ¿no? También es un poquito una manera de quitar esa colonialidad del rol docente, como allí aquel que sabe y aquel que imparte de cierta manera el conocimiento, sino que el conocimiento se construye, se co-construye en el aula a partir de lo que los estudiantes pues están observando, ¿no? Muy situado en los contextos sociohistóricos y también de lo que los estudiantes pues se van cuestionando. Y de esas cuestiones, yo creo que sí, nuestros discursos están allí mediando los discursos docentes de cierta manera, porque la manera como los guiamos nunca será totalmente parcial y nunca será totalmente neutra. Siempre seguramente vamos a decirles alguna palabra, también nuestras propias posiciones van a salir allí, pero lo importante es saber que el docente es un ser humano y que tiene todo un bagaje, y que yo, por ejemplo, aquí en Barcelona también, en este caso soy migrante, ¿no? Soy una profesora también migrante que comparto muchas cuestiones de las que ellos llevan también al aula, y que eso también nos ha hecho como compenetrarnos un poco más porque tenemos experiencias en común. Pero que es una experiencia más, es una voz más, no es la voz del profesor, sino que lo que importa son las voces de todos y cómo co-construimos esto.
el conocimiento. Ha sido una experiencia que me lo pregunta la profesora, cómo ha sido la experiencia, pues muy gratificante y un poco distinta de lo que se vive en las academias, ¿no? De tener el libro, ir un poco más hacia esta educación un poco más bancaria, que también es, siento yo, hacia donde se lleva la educación también para el colectivo migrante, ¿no? Porque hay necesidades lingüísticas, tenemos que saber lengua, sí, pero no solamente tenemos que saber lengua, sino que tenemos que compartir el mundo, ¿no? No sé si Fabián, ¿hay alguna otra pregunta? Claro que sí, Denise. El profe Aldemar nos pide el favor de darle un minutico para una pequeña pregunta porque nos toca dar continuidad. Sí. Entonces, dale, José Aldemar, te damos la palabra, por favor. No, no sé si haya tiempo. De todas maneras, Denis, gracias. Em, Nada, es que yo me estaba preguntando en el área de lengua extranjera en inglés, cuando uno habla de el inglés como una lengua colonial y usualmente lo hace frente a nativos hablantes del inglés, hay siempre un poquito de, ellos se sienten como que, a ver, ellos no lo dicen, pero ellos siempre sienten como que a mí me toca eso, ¿no? Porque yo hago parte de esa comunidad. Y tú estás hablando del tema de, digamos, de la invasión del continente americano en el contexto español, si entiendo bien. ¿Esto qué efecto produce en las personas que son de allá? Es decir, ellos cómo se sienten, porque Ujú. históricamente, desgraciadamente, nosotros somos sujetos históricos y cargamos con las historias de nuestras comunidades, así como los alemanes cargan con todo el proceso de los judíos. Entonces, ¿tú has sentido algo alrededor de esa situación? Bueno, ¿quieres decir más allá del aula o en el aula? Porque claro, en el aula ninguno nadie es de aquí, todos somos Sí, migrantes, más ¿sí? allá, por ejemplo, a Más nivel de allá. curricular de afuera, dicen, ¿y usted por qué está haciendo esos temas? Claro, esto también lo socialicé en unas conferencias más locales y fue más como más sorpresa, ¿no? Ahora aquí en Ayaliki estamos justamente en una temática más de decolonización y como con estos discursos. Y en ese momento fue un poco más sorprendente y algunos profesores dijeron abiertamente que no se lanzarían a hacer ese tipo digamos, de intervenciones o tocar este tipo de temáticas porque justamente había pues otras fibras que se tocaban, ¿no? Los mismos estudiantes míos en el aula, justamente en este módulo de intervención que se hizo, preguntaron afuera como, ay, ¿qué es el 12 de octubre? Y trajeron al aula algunas ideas que les decían las personas más locales y las personas más locales catalanas justamente les decían como que eso aquí no se celebra, esto no, esto es una fiesta española, esto no tiene que ver con nuestra cultura local catalana. Y por eso una de las preguntas que se vio allí era, ¿por qué los catalanes no celebran el 12 de octubre? Luego ya lo fuimos matizando en el aula, si es que realmente no se celebra, si no se conmemora y nos dimos cuenta que en Cataluña no solamente están los catalanes y no podemos como generalizar como los catalanes son esto, porque los catalanes somos personas también migrantes que vivimos acá y que hay una diversidad, ¿no? O sea, que nos identificaría pues como los catalanes y los no catalanes, ¿no? Entonces hay una diversidad, no podríamos decir esto o lo otro, o desde aquí se vive así. Hay muchas sensaciones más allá del aula, ¿no? Cada vez el 12 de octubre, siempre en la Estatua de Colón hay manifestaciones anticoloniales que no solamente son por personas extranjeras, sino también personas locales que participan en estas cuestiones, pero también hay otros sentimientos, o sea, es muy diverso. Pero justamente por esa diversidad vale la pena llevarlo al aula, vale la pena que los estudiantes se cuestionen sobre, bueno, qué es, transformen sus esquemas como lo veíamos en los ejemplos, ¿no? Yo pensaba que el 12 de octubre pues era el momento en que España salía y veíamos el gran poder que tenían y vemos que no, que España también está dividida, que hay otros pueblos, que hay otras maneras de comprender el 12 de octubre, que en Latinoamérica se conmemora de maneras diferentes, que se llama el Día de la Resistencia, que se llama y el por qué, y entonces ver que
la cultura no es una, sino que se construye y se co-construye de maneras distintas en diferentes sociedades. De acuerdo, Denis. Pues muchísimas gracias de verdad por haber socializado tu ejercicio, muy interesante. No sé si tú de pronto nos puedas colocar en tu chat tu correo, porque sé que hay una otra pregunta que de pronto te querrán hacer, pero pues por cuestiones de tiempo no alcanzamos a contestarla, pero eres muy amable. Gracias. Entonces ya en este segundo momento vamos a dar paso a la ponencia ya llamada Comunicación Intercultural para la Prevención de la COVID-19 a través de Facebook, dirigida a la comunidad indígena Aguajún durante los meses marzo-agosto de 2020. Esta ponencia está encargada de Diana Sánchez de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Algunos de los intereses investigativos de Diana tienen que ver con la lingüística, la interculturalidad, la educación, la comunicación y las poblaciones indígenas. Entonces, con esta pequeña apertura, Diana, te damos la palabra. Si quieres comenzar a compartir, lo puedes hacer ya mismo. Y les recuerdo, mientras tanto, 20 minutos de presentación y 10 de preguntas. Diana, tienes tu micrófono cerrado, perdóname, creo, no se te escucha nada. Vi que moviste la diapositiva, pero no se te escucha Ok, nada. Ahora perdón, sí, ahora, uy, nueva- ya, lo perfecto, ahora siento, sí te escucho. ahora ya, creo que ya, ahora sí. Bueno, me presenté y les saludé y no quiero correr con el tiempo. Bueno, quisiera hablarles acerca de la comunidad de Aguajún ante todo, ¿no? Como ya bien Fabián les mencionó, es describir un poco de cómo se ha llevado la comunicación intercultural dirigida a la comunidad de Aguajún del Perú durante los meses de marzo a agosto, ¿no? Y esta comunicación básicamente es de cómo el Ministerio de Cultura impartió para esta comunidad de Aguajún. Para ello es importante, bueno, comentarles un poco acerca de la comunidad Aguajún, que se encuentra ubicada en el norte, de la parte norte del Perú, ¿no? En el límite de Ecuador, ¿no? Cuenta con una demografía bastante numerosa, es el segundo pueblo indígena más numeroso del Perú, con 37.690 personas. Este está ubicado en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y Ucayali, ¿no? Y bueno, como toda comunidad indígena, su preocupación, sus valores hacia el territorio, hacia la naturaleza. En cuanto a la autoidentificación de la lengua de este pueblo, ¿no? Es la tercera comunidad con mayor hablantes, ¿no? Con un 17.2 porcentaje, ¿no? Que se autoidentifican como Aguajún. Y bueno, en el contexto de la pandemia, como todos saben, ¿no? Fue bastante crítica, golpeó, trajo muchas consecuencias económicas, educativas, socioculturales, lingüísticas, ¿no? Y de salud, sobre todo para las comunidades indígenas. En el Perú, la población aguajún fue la que más sufrió de los pueblos amazónicos, la que más víctimas a causa de la pandemia, ¿no? Muchos sabios nos dejaron, ¿no? Como el sabio Santiago Manuín, que falleció en el 2020 a consecuencia del coronavirus. En este contexto, muchos de los jóvenes estudiantes que se encontraban en la ciudad de Lima estudiando, tuvieron que dejar la ciudad para volver a sus comunidades, ¿no? Tuvieron muchas dificultades porque no hubo movilidad. Muchos de ellos se trasladaron caminando sobre las vías. Y bueno, en cuanto al tema, cómo se fue desarrollando esta comunicación intercultural para prevenir estas lamentables pérdidas, ¿no? de la población aguajún. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Cultura para prevenir estos lamentables sucesos, ¿no? ¿Cómo fue que se difundió en las redes sociales esta prevención para evitar
estas pérdidas. Entonces, para ello me planteé estas preguntas, ¿no? ¿Qué modalidades han sido desarrolladas en cuanto a la comunicación intercultural? ¿Cuál ha sido este paisaje lingüístico? ¿Y cómo se han desarrollado estos ejercicios de relaciones del poder? Para ello, bueno, tomando como referencia a Riso, ¿no? La comunicación intercultural que se dio, si realmente fue una recepción, una relación de las personas de las diferentes culturas, se podría decir, tanto los de la Wajún, si tuvieron ellos participación para que se pueda llevar a cabo estos mensajes comunicativos de prevención. Como ustedes pueden ver, básicamente es la lengua hegemónica, es el español, en la que se da todos los avisos de informativos y de prevención. Y si realmente existió una interculturalidad crítica al momento de presentar estas infografías, estos bocetos, ¿no? de información, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en uno de los avisos que se publicaron por el Ministerio de Cultura, ¿no? En un contexto en donde no es el que se representa en la población Awajún, ¿no? Una familia de tez blanca disfrutando plácidamente sobre un mueble, comiendo canchita popcorn con su mascota, un librero, no se ajustaba a la realidad de la sociedad Awajún, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interculturalidad crítica es dejada de lado para poder plasmar lo que es la comunicación intercultural. También como parte del paisaje lingüístico virtual que se visualizó, fue que, si bien es cierto, la lengua en la que se dirigía no era la Wajún inicialmente, ¿no? Pero se veía también una recargada información con términos no entendibles para muchas de las poblaciones. Muchas de las personas se pueden decir, pero ¿por qué habría necesidad de publicar en lenguas originarias, en lenguas indígenas, ¿no? Porque muchos de ellos no saben leer. Bueno, la realidad es que nosotros consideramos que es importante la literacidad para poder enseñar, difundir que existen otras lenguas y que no solo es el español. Ustedes pueden apreciar aquí, por ejemplo, incluso las imágenes, ¿no? que se presentan, no son de acuerdo al contexto, a la población Awajún que se observa. Representa una modalidad baja de lo que es la falta de realidad a esta población Awajún. La multiliteracidad y multimodalidad, como nos expresa Chris Ivan Leuven, ¿no? ¿Qué es lo que, si representan necesariamente a esta comunidad Awajún en todas las publicaciones informáticas que se ha dado para la comunidad en general? Se han considerado las diferencias lingüísticas y culturales, el entorno pragmático para poder diseñar esos spots publicitarios de información, ¿no? ¿Cuáles han sido las otras herramientas de enseñanza para prevenir lo que es el coronavirus, ¿no? Siempre se ha visualizado que el contexto más se ajusta a la realidad de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo se puede ver aquí hacer ejercicios desde tu casa, desde la comodidad desde tu casa, ¿no? Trabajar en familia, pintando tus paredes, organizando tu hogar. Todo ello, como lo vuelvo a mencionar, es una representación de una modalidad baja, no realista a lo que es la comunidad Awajún. Ya en marzo empiezan a difundirse avisos, información para que puedan escucharse en los programas radiales de las comunidades, ¿no? Pero ¿por qué no difundirlos desde la misma página del Ministerio de Cultura, ¿no? Desde la página de la red social de Facebook, ¿no? ¿Por qué si los hablantes de la lengua española sí tendrían que ver todos sus afiches de prevención en las redes del Facebook, y por qué no estas poblaciones indígenas amazónicas tienen que todavía necesariamente escuchar a través de los programas radiales? Por ejemplo, acá les quiero mostrar uno de los videos que se difundieron del Ministerio de Cultura. Espero que puedan oírlo. Hata coronavirus tuteya nunu atom batsat kamong min wanyati tusahong inday say pahong, shin kuitamam katahong.
Apumi he chichasum chicham umiktahum wahuk pateimish numintu batsatkamomish kuitankattahum nunu pachisum. Humamtin umiktahum, bakichikha ankahum apusatahum. Bueno, en este corto video yo bueno, quiero enfocarme en la lengua wajún, en la importancia que le dan el Ministerio de Cultura en la lengua wajún. Sin embargo, hay mucha combinación de lo que son los dibujos y la realidad, bueno, de las fotografías, ¿no? No hay una transcripción de la lengua español. Eso quiere decir que solamente va dirigida a la población indígena de Wajún. Sin embargo, comparamos al trabajo que elaboran una organización llamada Salud Sin Límites, que desde el inicio ustedes pueden darse cuenta. Los indígenas andinos y amazónicos. Hata yamaham hutinun kente, nunia kutim basamte hinis pachias moemene, dahin coronavirus, sin andukta. En este video, como ustedes se pueden ver desde el inicio, hay una interpretación de lo que es la lengua español, pero la lengua la que se da mayor relevancia es la lengua wajún, para los hablantes de la lengua wajún. Y el fondo de todo ello se da con imágenes reales de lo que viene a ser la cultura wajún. Y en este video también, si lo pudiera compartir todo, si hubiera tiempo, se puede apreciar de que desde el inicio hay una explicación del contexto de lo que es el coronavirus, la explicación de cómo llega y la prevención de la que se tiene que tener. Hay una gran diferencia en lo que es el trabajo elaborado de las organizaciones más pequeñas y a comparación de lo que elabora el Estado, ¿no? Aquí voy a lo que es las relaciones y ejercicios de poder, ¿no? ¿Cómo es que la población awajún no tiene mayor injerencia, el privilegio de poder ser difundido en las redes, ¿no? En esta página del Ministerio de Cultura, en donde tendría que abocarse no solamente a la lengua español, ¿no? Considerando que en el Perú hay 48 lenguas originarias. Sin embargo, pues siempre se da realce a lo que es en el contexto de la ciudad, la persona no indígena. Por ejemplo, al observar esta información presentada el 17 de marzo, en el contexto en que unas manos de tez blanca, que hay un caño, que tiene papel toalla y que tiene un tacho muy bonito. Entonces, ese no es el verdadero contexto de una población awajún, ¿no? Cuando una población awajún no tiene muchos de ellos agua, los servicios, ¿no?, de agua y desagüe, ¿no?, que tienen que utilizar tachos de agua, vasitos para poder lavarse la mano, no existe muchas veces el jabón, papeles, toallas, lo que tienen que usar toallas, toallitas de tela. Entonces, la elaboración de estos recursos no están pensados para que una población, en este caso la de Awajún, pueda ser de uso y aprender de ellos. No se han creado estrategias que no conlleva a la realidad y solamente nos demuestran que ahí sigue habiendo una subordinación, ¿no? Una subordinación de los pueblos indígenas amazónicos. En cuanto a los procesos top-down y bottom-up, ¿no? En los procesos top-down se vieron muy rápidamente los avisos de información y prevención en la lengua hegemónica del español, ¿no? Y en los procesos de bottom-up se vieron que ya diversas instituciones que al principio no eran muy conocidas, se podría decir grupos de Facebook, empezaron a difundir su propia información elaborada, que se tomaba más tiempo para poder diseñarlo de acuerdo al contexto que representaba la cultura wajún. Como ustedes incluso pueden ver en esta imagen, que no solamente representan a población awajún, sino que hay una mujer, ¿no?, andina, ¿no? Y esto se puede notar por la manta que tienen a la espalda, ¿no?, con un bebé cargado en la espalda. Se puede notar a otro joven, ¿no?, en donde ya se ve más incluso mujer, hombre, población andina, y quizás una mujer que representa como su forma de vestir a Lima, a la misma ciudad, ¿no? Ya no hay una distinción de que solamente una separación de lo que es población awajún
Entonces, dirijamos nuestro aviso, nuestra información hacia los awajún, sino ya más integrada para todo el público, ¿no? Y se ve también incluso que el anuncio se da en la lengua escrita ya del awajún, con su transcripción en el español. Entonces, de esa manera van trabajando estos grupos menores y se dan a visualizar, y es de bastante ayuda para la población awajún indígena. También vemos, por ejemplo, a esta asociación Ajutap Lima, en donde ya describe en su lengua, en su propia lengua, el awajún, empieza pues a informar de lo que está sucediendo con respecto al coronavirus, las recomendaciones que deben tener los jóvenes, ¿no? Porque muchos de ellos estudiantes, ¿no?, que estaban viviendo a Lima tuvieron que regresar a sus comunidades para apoyar a sus padres. Este es el video que les mostré anteriormente, de cómo Salud Sin Límites empezó a elaborar videos informando a la población, y todo ello se fue dando en la lengua awajún, ¿no? Se ven muchos videos en lengua awajún, con la misma tipografía, ¿no? Información en la lengua principal awajún con la transcripción en el español. Y bueno, los mecanismos sociales macro, meso y micro, ¿no? En lo macro, el Estado, el Ministerio de Cultura, se vio muchas falencias en cuanto a la difusión de estos avisos informativos de prevención para la comunidad. A nivel medio se pudo visualizar que organizaciones como AIDC, Orpio, aún les falta mucho trabajar en lo que es reivindicar la lengua y la cultura amazónica del awajún, ¿no? Muchos de estos se enfocaron más en los procesos, en la problemática política que se suscitaban en ese entonces, y no le dieron relevancia a lo que es el coronavirus, para lo que significaba para la población awajún. La lengua muchas veces queda al olvido, no tiene la relevancia, no existe todavía, no es visibilizada por estas organizaciones. Incluso como la manera de cómo lo plasman, las imágenes que son poco entendibles, que una persona awajún no podría tener la capacidad quizás de entenderlo, porque para mí incluso es difícil tan solo ver las imágenes, poder describir a qué es lo que se refieren. Sin embargo, a nivel micro, como lo mencionamos, se dio bastante el trabajo de estas comunidades pequeñas, ¿no?, asociaciones, en poder trabajar para poder informar y evitar así estas terribles consecuencias para sus comunidades, como son las pérdidas de los sabios y sabias. Bueno, y como estas pequeñas organizaciones también trabajaron mucho en lo que es en la descolonialidad del lenguaje, ¿no? Le dieron bastante énfasis a lo que es la lengua awajún, ¿no? Priorizaron en lo que es el valor a las lenguas originarias, lenguas indígenas, que es estas otras publicaciones de ojo público, en el que presentan, bueno, la imagen, tratan de ser muy, muy realistas, es una persona con tez oscura, que representa a una mujer awajún, y con la descripción en letras en awajún y la interpretación en español. Siempre han tratado de apoyar de lo que es la literacidad digital, porque realmente es importante plasmar las letras, la escritura de una lengua, no solamente lo oral, sino lo escrito. Entonces a esto se da mucho énfasis, a lo que quizás el Ministerio de Cultura falló, ¿no? Porque quizás no piensan que es plasmar la lengua originaria, la lengua indígena, no es tan importante como escribirla, pero considero que tanto la oralidad como la escritura es muy importante para las lenguas que en estos tiempos necesitan reivindicarse, ¿no? Darle el valor. Y bueno, algunas de estas conclusiones a las que he podido llegar es que aún en el Perú pues nos falta lo que es entender lo que es la comunicación intercultural, ¿no? Y que hay muchos recursos y multimodalidades interculturales a los que se pueden recurrir para poder informar a las diversas comunidades indígenas, y en este caso la comunidad awajún, ¿no? Y la difusión de la lengua awajún es, en las redes sociales, es una forma de incorporar la literacidad, de que la gente también sepa que tiene escritura, ¿no?
que no es porque sea una lengua indígena, no tiene escritura, no tiene importancia. Y que las redes sociales también son un espacio socializadores, nos ayudan para poder compartir la información, hacer un feedback, ¿no? Pienso manifestar tu opinión, tus sentimientos, y eso es lo que ha pasado mucho con estos, los Facebook de las asociaciones, ¿no? Privadas, particulares, de las personas naturales que han podido plasmar y compartir. Y que también para poder elaborar estas infografías, estos avisos, se necesitan de personas, pues, de traductores e intérpretes, ¿no? Se necesita también de saber escuchar a los sabios, a las poblaciones indígenas, porque mediante ellos se va a poder llegar a una comunicación intercultural. Y finalmente, que es importante promover el uso y preservación de estas lenguas, ya que nosotros en Perú contamos con la Ley de Lenguas, el 29735, que nos dice que el fomento, la recuperación y la difusión de las lenguas indígenas originarias es importante, ¿no? Que se debe establecer planes, programas y acciones en lenguas originarias, y esto se deben de dar en los documentos oficiales, en los medios de comunicación, que aquí en Perú difícilmente se ve la difusión de lenguas originarias, lenguas indígenas en los medios. Y bien, esas son algunas de mis referencias y eso sería todo. Creo que lo he hecho muy rápido. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por tu socialización. Eres muy amable también. Qué trabajo tan interesante. Muy chévere desde donde lo abordaste en primera instancia, porque hablamos de un tema que es actual, ¿no? Que es la pandemia. Y desde ahí también tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Pero sobre todo cómo esa pandemia no solo se ve desde el lado occidental, sino también desde los pueblos ancestrales, ¿no? Y cómo somos capaces de encontrar con ellos un canal de comunicación para que medianamente se pueda entender lo que nosotros tratamos de plasmar, ¿no? Muy bien, tú hablas de un cuestionamiento clave y es entender la literacidad, ¿no? Y esa literacidad más allá de los términos de Walter o de esa lucha entre oralidad y escritura y pensarse en otros modos, ¿no? Y ahí es donde de pronto el señor Gunther Kress nos da bastantes luces y si nos alineamos con las nuevas tecnologías, pues creo que también se nos vuelve mucho más potente y mucho más accesible. Entonces, mil gracias por ese ejercicio de socialización. Vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios que hayan por parte de los compañeros. Entonces, vamos a ver si hay alguno. La profe Janet Ortiz nos dice, una situación muy similar hemos tenido en Colombia. Muchas gracias, Diana, por hacer visible este tipo de opresión desde los medios y formas de resistencia también. Perfecto. Además, también nos dice Claudia Cárdenas, muchas gracias, Diana. Bien, perfecto. Veo que son agradecimientos sobre todo por tu ejercicio, porque sí, evidentemente en Colombia nosotros también vivimos ciertos tipos de procesos o de desconocimientos de los pueblos que han sido pues durante la historia vulnerados, ¿no? Y entonces también nos encontramos con problemáticas muy similares al imponer una lengua, al reconocer unas prácticas muy de acá, pero desconociendo quién es el otro y tal vez ahí entramos en un grave lío como es el no entender que el otro tiene una forma de entender el mundo totalmente diferente. Y no solo se trata de traducir del español a una lengua indígena, se trata de comprender cómo culturalmente yo soy capaz de llegar al otro. Y ahí es donde creo que entra el fenómeno de la interculturalidad que tanto nos impera en este momento. Veo que el profesor José Aldemar tiene la mano levantada, entonces, profesor José Aldemar, por favor. Gracias, Fabián. Gracias, Diana, por esta presentación. Solamente quiero comentar en la importancia de que nosotros ampliemos el abanico de maneras de hacer investigación. Y yo trabajo en la semiótica social y creo que la semiótica social a través de los estudios de la multimodalidad, de la construcción de significado a través de diferentes modos de comunicación, nos permite a nosotros develar mucho más las estructuras semióticas ideológicas de los textos que se crean ahorita, los textos multimodales. Creo que Diana, haciendo un análisis de no solamente de la parte lingüística, sino de la parte visual y audiovisual, aporta mucho para poder entender
qué es lo que está detrás de, digamos, uno no sabe si son las agendas, sino más bien las condiciones en que los estados operan, ¿no? En muchos casos, como el proceso de colonialidad, el mindset colonial, está instaurado en la mente de las personas y en las instituciones. Ellos simplemente reproducen esto como una maquinita, ¿cierto? Sin siquiera pensar que la inclusión de una imagen es simplemente una forma de invisibilización y de reposicionamiento de las personas. Entonces creo que en la investigación que nosotros hacemos actualmente, en esa cruzada que estamos en contra del verbocentrismo, del logocentrismo, ayuda mucho en que nosotros empecemos a hacer investigaciones desde esas propuestas de la multimodalidad y la semiótica social. Entonces, solamente quería resaltar eso, porque es que si nosotros queremos decolonizar las formas de producción de conocimiento, pues tenemos que decolonizar las formas en que hacemos la investigación, ¿cierto? Y las comunidades indígenas que son, ellos obviamente favorecen mucho la oralidad, pero ellos en sus mundos simbólicos nos indican siempre que son altamente multimodales, ¿no? Yo lo decía en mi presentación, ¿cierto? Y ni hablar de las pedagogías indígenas, donde ellos dicen, una forma, el origen del conocimiento de nosotros proviene de los sueños. Oiga, nosotros en las pedagogías, nosotros nunca creemos en que el sueño sea algo para uno aprender. Yo dice, claro, el sueño es una forma de aprender. Yo cuando fui a una universidad indígena, ellos me decían, ¿y usted cómo saca el tema de investigación? Y me decía, yo espero a que el sueño me lo diga. Los sueños me van a decir cuál es mi tema de investigación. ¿Sí? Es decir, una cosa muy diferente. Por eso digo yo, es que tenemos que pensar en pluriversos, ¿no? No en un universo que es lo que nos vendió el proyecto de la modernidad europeo. Bueno, gracias y perdón. Muy bien, muchas gracias, profe José Aldemar, muy amable. A Diana, en verdad, muchísimas gracias por haber compartido el espacio. Les quiero pedir un favor muy amablemente por parte del evento, nos piden que para las memorias podamos tomar un pequeño pantallazo o una foto de nuestras imágenes. Entonces, no sé si son tan amables, si pueden abrir sus pantallas para tomarnos la fotico. Y bueno, pues les agradezco mucho. Entonces, permítanme un segundo a ver si alguien más se anima. Listo, ya veo que Andrea también se animó, por ahí Fabio, no sé, Janet, Ana, Luzmari, ya para culminar con este proceso y podernos ir al café. Bueno, ya veo que somos varios, entonces voy a aprovechar de una vez. Les agradezco muchísimo, en verdad, pues por rico saber que aun cuando estamos en latitudes distintas, tenemos temas en común que nos enseñan cada vez nuevas cosas, nuevas formas de hacer, nuevas formas de entender a los otros, que creo que ahí es donde es tan válido este ejercicio. Entonces, les deseo un bonito resto de día. Muchas gracias por haber asistido a la sesión. Creo que es el momento del café y en un rato volvemos a la sala principal. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.